¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Y bueno, vamos a empezar esta sesión de Política MX. Estamos, bueno, analizando otra semana más. Este fue del lunes 1 de abril. Vamos a ver cuáles son las noticias que nos tienen estos académicos, pensamiento académico mexicano. Ya hemos dicho aquí varias veces que, bueno, que nos referiremos a esto como algo pues no necesariamente favorable para nuestras élites intelectuales. Mucho se ha dicho que, bueno, pues esos, digamos, que la academia muchas veces no es ni siquiera, digamos, algo intelectual, ¿no? Sino que lo intelectual podría ser algo mucho más amplio y profundo y que muchas veces lo académico, la academia termina siendo un parapeto de la inteligencia, ¿no? Una apología, una diosa a la inteligencia. Y entonces, bueno, nos encontramos con estos videos de unos académicos en ciencias sociales en México, todos ellos activos en universidades, tanto públicas como privadas, en ciencias sociales, sobre todo en la Ciudad de México, y que, bueno, se consideran, pues, no solo esas universidades como de élite, sino estos académicos, pues, de alguna manera respetables. Creo que no todos son académicos, pero o han sido, este, o al menos son periodistas, también escriben, publican, bueno, en periódico, también habría que tener, obvio, la distinción clave entre una publicación de investigación y una publicación de periódico, que asimismo las investigaciones de investigación en revistas especializadas o qué sé yo, terminan siendo algo muy académico, ¿no? Los académicos, al menos en México, se terminan dedicando mucho a eso, y para eso sí se vuelven más o menos buenos, que es como para generar publicaciones, ya que el CONACYT por muchos años les recompensó el SNI, el Sistema Nacional de Investigación les recompensó eso, y eso pues les estimuló y los hizo de alguna manera eh, con skills, con habilidades de publicación. Pero bueno, sin más, y ese intro nada más fue este, para no dejar el cabo suelto, para retomar. Vamos aquí a chequear entonces cómo va esto, ¿no? A ver, yo mm, voy a poner aquí donde es que estoy. Eh, ya lo vi, ya lo vi. Ok, ok. Entonces vamos aquí a meter estamos ahora sí acá. Eh, Ahí usted está viéndolo en su pantalla. Em, y bueno, vamos entonces a chequear a ver aquí qué es lo que sucede. Voy a necesitar poner esto aquí para ver si realmente se está escuchando. Y bueno, vamos a ver. Por ejemplo, esta persona es Leonardo Curcio. Él creo que no da clases, pero es periodista. Y bueno, pues lo que termina sucediendo es que estos personajes, ya lo hemos dicho antes, terminan siendo como un buen ejemplo de cómo se manejan las ciencias sociales, la academia en México. Ah, Bienvenidos a Primer Plano y bueno, vamos a analizar otra vez las encuestas. ¿Por qué otra vez? Porque siguen saliendo. ok, ahí están hablando de las encuestas. Lo que no sé es si esto se esté viendo en nuestras transmisiones. A ver, sí, ¿no? Según yo, sí se está viendo. Eh, no, es que la vez pasada no me salía esta ventanita. Entonces, bueno, pues espero que se esté.
que se esté viendo. Que, por ejemplo, si yo quito mi cámara, ¿qué pasa ahí? Eh, bueno, voy a confiar en que sí se esté haciendo como la vez pasada. Vamos entonces a escuchar esto. Y yo insisto en que hay que verlas con mucha reserva, porque están muy diferentes los resultados unas de otras. Si todas coincidieran más o menos, podríamos dar por hecho que las cosas van por ahí, pero hay una gran distancia entre lo que una encuesta dice en términos de ventaja de una puntera con otra. En prácticamente todas está arriba Claudia Sheinbaum, ahí no hay duda, pero es muy distinto que digan que está a 8 puntos a que está a 50 puntos. Entonces, en realidad, más que una guía, están siendo una confusión, pero en fin, algo dicen, en fin, hay que verlas, nomás que yo digo que con reserva. Y hoy salió la del Financiero, en donde marca una pequeña reducción de 2 puntos porcentuales en la distancia que hay, pero está todavía sobre los 2 dígitos, 17, en fin. Algunas encuestas coinciden con ese número, por ejemplo, GEA-ISA también lo pone por ahí, más reducido que la mayoría de las otras encuestas Covarrubias, Demotecnia, incluso Roy Campos lo pone en 23, no digamos la de Reforma Última. Esa pues, ya verdaderamente le dio todo. Pero en fin, hay una cosa de todas maneras, no solo de esta encuesta, bueno, no de esta encuesta, pero que sí he visto en algunas en donde separan, y yo quería comentar un poco sobre eso, separan al grupo de gente que recibe ellos o sus familiares, que reciben programas sociales, de los que no reciben ningún programa, ni beca, ni nada, y luego les preguntan la intención de voto. Y la diferencia es brutal. Es decir, los que reciben los programas sí dicen que van a votar por Claudia, pero por varios puntos más que Xochitl. Y calculan, quienes hacen este tipo de números, que los que reciben programas son alrededor de la mitad de los ciudadanos. Entonces ahí sí hay, digamos, todavía esa cuestión que es un motivo de debate permanente. 65%, no sé. Ok, ese último es un puntazo, ¿no? Ese sí que es un buen tema, el de el uso de las campañas para generar votos, ¿no? Bueno, aquí está una diferencia muy, muy importante es entre una política pública qué tan elaborada esté y la típica coacción de voto que era un desayuno, una torta, no sé qué. ¿No? Entonces, aquí lo quieren equiparar, o sea, uno esperaría que un académico en ciencias sociales mexicanas acotara cosas más complejas, ¿no? Y no que intentara poner en el mismo saco la torta y el tamal con una política pública más o menos seria, o sea, o seria, pero bueno, como quizás que se podría elaborar mejor, distribuir mejor, ¿vale? Pero contra una política pública que no fue cosa para una mera coacción de voto, ¿no? O sea, sino realmente apeló a intentar combatir la pobreza, la desigualdad a nivel social. Ahora, ¿no? O sea, ahora, eso que esté ligado a la intención de voto, pues no solo es como algo, digamos, pues directo, ¿no? O sea, es una obviedad, por así decir, sino a mí me llama la atención la gente que sin recibir apoya también, ¿no? Y entonces ese porcentaje es muy interesante porque no necesariamente que el que te dé el gobierno hace que tú lo apoyes, ¿no? Y también lo quieren como dejar así, ¿no? O sea, que yo solo te apoyo porque tú me das dinero, ¿no? O sea, como en algo muy esta economía neoliberal que se ve en esas universidades primermundistas y en estos enfoques de ciencias sociales, ¿no? Como costo-beneficio, y o sea, otra obviedad. Por eso vean como pues, muchas veces ir a la universidad o sea, no es como que te garantice, ¿no? O sea, lo más probable que ahí sucede es que tú adquieras un sentido común, vamos a decir, académico, pero pues no, digamos, no eh, pues muchas veces no es más que eso, ¿no? Entonces, eh, el, eh, las encuestas, ¿no?
último punto, las encuestas como una metodología para, en este caso, medir, ¿no? De medición de ciencias sociales. Eso es un gran tema. Eso sería lo que más, digamos, o sea, esto fue muy buen acote, digo, sin complejidad, ¿no? Y totalmente intencioso o cargado, ¿no? Eh, intencional, aunque intencional pues, refiere a otras connotaciones, pero sí, bueno, o sea, eh, con su tendencia oculta, ¿no? Porque no lo maneja, pero volviendo a lo de las encuestas, bueno, tendríamos toda la parte de la metodología, eh, toda la parte, bueno, de los usos políticos, de estos bandazos de 8, 50, tal. Bueno, ahí también un acote, lo cierto es que, pues, o sea, entre que sean peras o son manzanas, sean 8, sean 56, pues sí parece que la paliza es evidente, parece que Xochitl no avanza, y eso, pues bueno, tampoco lo mencionan ellos, lo cual mm, deja mucho que desear, ¿no? O sea, se esperaría que al menos te mencionaran algo de la contraparte, pero entonces se deja ver que ellos están, digamos, con los dados cargados. Eh, Más allá de su, digamos, postura política, que podrían incluso defender como la defensa de la subjetividad, pero no solo se venden como neutros, sino que están patrocinados, ¿no? O sea, tienen un financiamiento o se codean con esas élites. Entonces, ya, lo cual deja ver que, bueno, al menos serían sus conocidos, por no decir que sus amistades, quieren neonistor, entonces que le dice que si quiero neonistor, bueno, ahí quedaría esa parte. Pero lo más interesante de las encuestas es realmente a nivel población, cómo logran fotografiar cierto aspecto, cierta dinámica, y que claro, siempre se pueden pulir, etcétera, pero sí logran como dar cuenta, ¿no? O sea, es como especie de fotografías cuantitativas que ya en la lectura de las estadísticas, ¿no? De, digamos, de las tablas, los gráficos, se vuelve sumamente interesante las combinaciones, ¿no? O sea, no necesariamente ver cosas como directas, lineales, que muchas veces terminan siendo cosas obvias o que ya estaban en el sentido común. Hay veces que no, que sí las desmienten, lo cual ya es interesante, sino más bien las combinaciones que se pueden hacer a partir de mostrar gráficos, etcétera. Pues eso, si estuviéramos en el curso tal cual de ciencias sociales, este, pues pues ya lo podríamos ir viendo, pero bueno, por el momento nos da para esto, entonces seguimos. En el caso de los que reciben programas sociales, Claudia Sheinbaum gana con el 65% del voto. Es interesante ver que hay un 20%. Aquí me está pidiendo esto, ¿vale? Ahí sigo. Que votaría Xochitl, pero bueno, en cualquier caso es masivo el apoyo que recibe la candidata oficial, y también en el caso de los que no reciben programas sociales, ganaría Xochitl, según esta encuesta. A mí lo que más me llamó la atención de esta, aparte del número, 17 puntos de diferencia entre una y otra, que Movimiento Ciudadano no despunta, está muy mal evaluado Álvarez Maínez, ¿no? Como imagen no le ha caído bien a la gente, y lo segundo es que la gente no está pendiente de las campañas. Vieron el dato, solo 9%, repito, 9% está viendo con interés las campañas. Y luego tienes ahí distintas variantes del negro al gris, de poquito o algo, o prácticamente nada, que son casi 3/3. Pero solo 1 de cada 10 a un mes de las campañas. Lo que nos refleja esta encuesta es que la gente no está enganchándose, que no son la fiesta cívica, ni son el elemento movilizador de la opinión pública. Yo sé si a partir del domingo, el debate, el que hablaremos más adelante, esto se empieza a calentar, pero sí, sigue siendo, si fuera partido de fútbol, es casi el de descenso, ¿no? Más que digamos, el ascenso, es el partido de descenso a la segunda división. Insisto, 9% solamente, que es en gran medida la audiencia de primer plano, que nos ve puntualmente, muy poco interés en la política y en las campañas en particular. Sí, el fenómeno. Bueno, esto ellos también lo quieren contraponer con la idea de que López Obrador habla constantemente que el pueblo está muy politizado, ¿no? Las campañas están desinfladas, sí, pero eso no quiere decir que el pueblo no hable de política o no esté politizado. Yo creo que hablando de fútbol, para retomar lo que dice Curcio, la metáfora de Curcio, está la paliza que es aburrido el partido,
¿no? Esa es la sensación que a mí me daría más que decir que es como un fracaso total, ¿no? O sea, creo que es como muy claro lo que va a suceder. Y bueno, pues también lo cierto es que Xochitl, pues no, o sea, nomás no resultó. Hablan que Maine no resultó, pues tendrían que empezar porque Xochitl no resultó. Y pues realmente, claro, no es un partido de descenso, es un partido de ganado por goleada, ¿no? Entonces es aburrido por eso. Eso es lo que esté pasando, más que la gente no esté politizada, no lo creo, que ellos no los vean, no quiere decir que la gente no esté politizada. Ese es otro, es toda la audiencia que ellos han perdido por sus aparentes análisis, ¿no? Como disfrazados de análisis, pero pues sus intereses, de eso lo que estaba hablando la vez pasada, que ya no voy a repetir, entonces seguimos. Así lo percibo yo también cuando platico con la gente de todo tipo, de cualquier sector social o de cualquier profesión que no sea la nuestra, que ser analistas políticos, y está generando... Ser analistas políticos. Generado el primer mes muy poco interés la campaña de Claudia y la campaña de Xochitl, la percepción. Que las quieren poner en el mismo saco. Lo cierto es que, digamos, sí, no estamos delante de perfiles carismáticos, pero bueno, o digamos con un carisma comparado con un López Obrador, sí, bueno, no, pero lo que sí quería decir de Claudia es, y que no había dicho, es que sí realmente, pues ella a final del día representa esta línea de ciencia mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene también ese voto de confianza o como ese deseo, más que, ¿no? De, pues que esperemos que, pues que sorprenda, ¿no? A propios extraños. Sí. Común es que son políticos o son políticas y dicen lo que tienen que decir, no les creen, no hay mucha ansia de participación. Sin embargo, las encuestas, esta es la primera del segundo mes de campaña, ¿sí? Esta de Alejandro Moreno con 17%, ya lo dijeron, y son 35% los que reciben, los hogares que reciben algún programa social según Coneval, ¿no? Okay. No 9 de cada 10 hogares, que, como dice el presidente, pero aún entre esos no hay tampoco ganas de participar, pero contrasta con lo que han dicho las encuestas, todas las que salieron ahora en marzo, en donde se espera una alta participación. Cuando les preguntas, ¿usted va a votar? ¿Está seguro que va a votar? Es un alto porcentaje porque te dicen 35% más 30%, que no está seguro, pero quizá vote, lo cual nos pondría en el 63%, que es promedio. Quiero introducir un poco de indisciplina porque se está pidiendo, por esto de los programas sociales, que ha causado un gran revuelo, que la campaña de la oposición, Xochitl, PRI, PAN, PRD, están pidiendo que el INE haga una campaña diciendo que los programas sociales son un derecho, ¿sí? Que está inscrito en la Constitución y que no es dependiendo del voto o de si gana Claudia Sheinbaum. Me parece que tienen razón en decirlo. Se ha hecho anteriormente, hubo en el no me acuerdo 19. Si fue en el 19, ¿verdad? Hubo una campaña y creo que tiene razón la oposición en pedirla porque la personalización de programas sociales nunca había sido tan fuerte como es en este sexenio. Bueno, la personalización de programas sociales, bueno, no, es que el apoyo social nunca había sido tan fuerte como en este sexenio. Entonces, pues claro, el líder del proyecto que lo hace, pues obviamente se va a llevar eso de vuelta, ¿no? Que incluso, o sea, como una estrategia meramente política o como un negocio político, no es malo esto de digamos, apostar por la infraestructura, por los apoyos y todo aparte como muy en un proyecto de combate a corrupción de manera muchísimo más abierta y con resultados. O sea, así como una fórmula política no termina siendo como una mala idea, ¿no? Lo que aquí llama la atención es cómo aquí pues una vez más lo quieren plantear o lo plantean, ¿no? En el sentido que dice 35, no 9 de cada 10. Yo no he escuchado que 9 de cada 10. He escuchado digamos, millones de familias, como alrededor de que en cada familia, eso, es más bien que cada casa, fíjense, el criterio, entonces,
es eso, o sea, el criterio es que en cada familia, pero una familia puede ser como más extenso que una casa, y la encuesta esta que están diciendo es una casa. Esos son los detalles, digamos, metodológicos que siempre vale la pena estar como acotando, y a partir de ahí disertar ya en cuestiones incluso teóricas, ¿no? O más epistemológicas. En este caso, para continuar aquí con lo del el 9 de cada 10, o sea, sí realmente es que en una familia, ¿no? Que digamos puede ser 10 personas, habría un apoyo, ¿no? Y ahí se hablaba de 70 millones de personas beneficiadas, que no necesariamente es la que, o sea, no es que les llegue el apoyo directo, ¿no? Sino que se beneficie el hijo, el hermano. Entonces, esas son cuentas alegres, sino que realmente sí son eh, impactos que provienen de otras metodologías. O sea, no es que se lo esté sacando de la manga este gobierno. Y bueno, eso creo. Seguimos por acá. Bien, dos ángulos que no han tocado. El primero, sobre el poco interés, yo lo veo como algo A ver, no sé si esto sí es este. Ah, sí. Vale, seguimos. positivo. Sí, porque creo que en los últimos 5 años, uno de los retos para vivir relativamente tranquilo es saber cómo manejar la polarización entre quienes están a favor y quienes están en contra del presidente. Y me parece que a medida que pasaban los años, se fueron estableciendo rutinas familiares y colectivas para poder llevar la fiesta en paz. Una, no hablar de política en las reuniones con amigos. Dos, cuando hay diferencias, buscar a la persona y decírselo francamente, oye, no estamos de acuerdo, pero no dejemos que eso afecte las relaciones personales. Pero en todo caso, me parece que cada uno de nosotros ha ido logrando una forma de relacionarse con su entorno que pues explica por qué no nos interesa, pues porque entendemos cuáles son las reglas del juego y que en el último de los casos, Claudia depende mucho del presidente y Xochitl depende mucho de los partidos. Y que sobre eso no van a hablar, porque no pueden hablar. Es ahí como dos figuras en la clandestinidad que no se saca, ellas no sacan eso, uno no lo sabe, uno para qué se pelea con el contrario. Gran verdad, sí. Segundo, A ver, Xochitl depende mucho de los partidos, no, que, o sea, es que hay que decirlo bien, ven, ahí está ese sesgo académico, por así decirlo. A eso lo llamaré el sesgo académico. Lo llamaremos el sesgo, o sea, no, Claudia está muy el presidente y Xochitl está muy la oligarquía, el Claudio X González, clases dominantes, que Claudio X González es el nombre que se usa, pero realmente son las clases dominantes, pues, los que eran los propietarios del gobierno, ¿no? Y que pues, ahora como está en disputa, pues están como queriéndolo recuperar. Eso es lo que representa Xochitl Gálvez, ¿no? Eso es lo que no se está diciendo ahí. Muy en el status quo, ¿no? Eh, y bueno, está diciendo sobre que él festeje o él celebra que no lo sigan, que no sigan de cómo lidiar, ¿no? De cómo han lidiado con, con las reuniones, ¿no? Esto de la polarización, ¿no? De que si estás en una reunión, ¿cómo puedo lidiar? Bueno, eso de la polarización o de no hablar de política está desde muchísimo antes que este gobierno, en México, ¿no? Dos, el favorecer eso y lidiarlo, ¿no? Sí, cómo has lidiado con la polarización de López Obrador. Así es como lo está planteando. Realmente, bueno, la polarización se da, digamos, de los dos lados en dado caso, y en dado caso no es producto de López Obrador, sino producto de el plusvalor y la extracción de la fuerza de trabajo de los obreros, lo que va haciendo la desigualdad. Entonces, por eso se va polarizando la sociedad, ¿no? O sea, y ya luego hay situaciones, coyunturas sociales, que muchas veces son políticas o que vienen de la política del gobierno, pues, que ponen en evidencia, como en este caso, el fenómeno de López Obrador o el gobierno de López Obrador. Pero no es que lo esté creando. Y en dado caso, quienes lo alimentan con medios de comunicación masivos, termina siendo o quien ha administrado
jugado eso y ahora está perdiendo también ese control, es esa oligarquía. Y ese es el problema que les interesa, no es diluir la polarización, porque ellos parten del clasismo de la polarización de nosotros somos superiores pues, al resto. Entonces, ahora que no vengan ellos con la polarización. Y es curioso cómo estos académicos se insertan ahí, porque al final del día la élite, o sea, la academia en México es una élite que sí accedió a ciertos beneficios económicos, otros que se pudo pues, poder imaginar como una clase dominante. Tal vez la encuesta que debería hacerse es qué tanto impacto está teniendo lo que dice el presidente en las mañaneras. Si uno observa el número de personas que lo ven a partir del primer año en el quinto, ha ido bajando considerablemente. No sé qué quiera decir porque no hay encuestas sobre eso, pero me parece que también debería haber, porque pues lo que diga el presidente o lo que diga Alejandro Moreno, por ejemplo, Marco Cortés o Jesús Ortega o Dante Delgado, pues realmente no siento que afecte o impacte en el interés que uno tiene por la política. Hay otros temas más importantes. Yo creo que lo que dice el presidente va directo a como él mismo lo ha dicho, a su bloque duro, y el bloque duro le cree lo que sea. Los demás, los que no coinciden con él en alguna cosa, pues sí ven una gran distancia entre lo que dice y mucho de lo que está sucediendo. Pero él mismo ha dicho, yo me estoy dirigiendo, yo ni siquiera intento ya convencer a los adversarios, pues no, porque además no hay muchos argumentos con los cuales convencer las cosas que dice. Pero básicamente se está dirigiendo a fortalecer su bloque duro. Pero yo quisiera retomar esto de lo del INE. Bueno, eso de comenzar, bueno, realmente cabe señalar que el mismo López Obrador, por ejemplo, lidió con Trump y luego lidió con Biden, con los dos partidos, y eso te habla de muy buena conciliación. O sea, con muchos proyectos bueno, para hacer los proyectos, propiedades de gente o lidiar con lo que debían los empresarios, entre otras varias cosas. Entonces, no me parece que ese sea como que, claro, es un argumento que utiliza la oposición, o sea, la derecha mexicana o los globalistas, ¿no? Que terminan siendo estos académicos, eh, sobre, ¿no? Como que no hay un diálogo, ¿no? O que solo le habla un bloque duro, ¿no? Realmente, y a nivel mundial lo sigue mucha gente, pero es por eso, ¿no? Por justo un diálogo que rompe con el bloque duro de los medios masivos y academia de la única forma de hablar de las cosas, ¿no? Que es lo que ellos unifican tanto en la academia como en los medios masivos, unifican esa única manera de hablar de las cosas de ciencias sociales. Y que justo los foros tipo La Mañanera lo rompen, ¿no? Que si habría algo que habría que celebrar, aunque obvio se le puede mejorar muchísimo, del gobierno de López Obrador, entre muchas cosas, sería La Mañanera, ¿no? Como algo que en el mundo se reconoce y que esta gente es increíble que no, o sea, ya lo muestran totalmente cargado, ¿no? Que es a lo que hemos estado yendo. Que debería de efectivamente decir, señores, no está en riesgo los programas sociales, gane quien gane, como ya lo hizo en el 19, pero de ahí surgió, como la propuesta incluyó Xochitl, unas fotos, que no son fotos, sino unas propuestas de que hubiera espectaculares diciendo eso justamente, ¿no? Los programas no están sujetos a quien gane por parte del INE. La acusan por haber utilizado el membrete del INE, cuando en realidad no lo usó. Si hubiera dicho, miren lo que dice el INE, falsamente, pues sí, pero simplemente era una propuesta. No es que esté el espectacular ahí como muchos creyeron. Pero lo subieron, ¿no? Es, y yo creo que fue un error. Tomás, no querías tomar. Nada más agregar que en esta propuesta que hace Sergio, sería interesante preguntar, ¿usted escucha la mañanera? Sí. ¿Por quién va a votar? Igual que con los programas sociales, y eso nos daría un poco. Pero lo cierto es que no es nada más lo que está diciendo ahorita López Obrador. Llevamos 5 años y medio de un potentísimo proyecto de comunicación en donde creo que se nos ha pintado una realidad alterna que finalmente sí acaba impactando la visión que tiene la gente de lo que ocurre en el país. Entonces, después de 5 años y medio de decirte hoy mismo en la mañanera que han bajado los homicidios, sacó desde Calderón para acá, de decirte eso, dices, oye, pues está mejorando la violencia, ¿sí? Después de decirte no hay feminicidios o han bajado los feminicidios, empiezas a creértela. Entonces, sí es un ejercicio publicitario que ha sido
un abuso desde mi Oye, punto de y vista. además tienes el Oye, pero pues están mostrando los datos, o sea, entonces, ¿qué? O sea, los gobiernos no lo podrían hacer. Si antes los gobiernos, ¿qué hacían? Pagar publicidad para que sacaran comerciales en los medios masivos donde dijeran sus logros o sus avances, que eso sí que muchas veces estaban maquillados, y ahí no decían, ¿no? Como, o sea, como publicidad en ese sentido, ¿no? Pagada. Entonces es como un foro. Pues no, o sea, ¿por qué no lo hace Xóchitl? ¿Por qué no sostuvo su mañanera Xóchitl, no? Pues porque no tiene esa disciplina, ¿no? O sea, no, el problema no sería que quiten la mañanera de López Obrador, sino porque que todos los políticos tengan su mañanera. Y entonces vamos a ver quién se la aguanta, quién sí puede responder directo con los periodistas y hacerlo totalmente libre, ¿no? Que la de López Obrador, que no sea totalmente libre, vale, puede ser, ¿no? Pero es como una gran referencia y de ahí como hacerlas más libres, pero ¿por qué ellos no? O sea, claro, como porque detentan ese discurso hegemónico de cómo tiene que ser la sociedad, cómo que es la política, quién es el... Entonces, como no dejan que estén hablando mal de ese gobierno todo el tiempo con pura calumnia y sale este contraforo y entonces les acaba dando la vuelta porque termina siendo mucho más genuino y auténtico, entonces quieren quitarlo, ¿no? Porque entonces más que algo, ¿no? Aunque ¿no? Concediendo sin, ¿no? Eh, concediéndoles, ¿no? El que si de alguna manera eh, influye tanto López Obrador, entonces es un éxito total, ¿no? Eso le daría mucho más a su favor, pero claro, aquí lo maneja como una realidad paralela que realmente si la gente no lo estuviera viviendo, pues no lo sigue, ¿no? También es subestimar a la gente como engañada, manipulada, tonta, porque no es académica, ¿no? Si tuvieran los estudios, el doctorado que nosotros tenemos, verían como nosotros. Y eso es muy interesante, ¿no? Como ese pensamiento élite, al menos en México, termina aburguesado, ¿no? En el sentido político de oligárquico, pues, siendo parasitario, ¿no? Porque lo que dice que al menos la burguesía como producía, ¿no? En este caso no, ¿no? Es una ciencia social que realmente pues, no produce, ¿no? O sea, no innova, no se caracteriza por los grandes debates, ¿no? Se caracteriza por medio trabajar de periodistas, hay fotógrafos como de analistas, ahora se hacen llamar así como los de partidos de fútbol, pero de ahí, ¿no? Como dando lástima, y obviamente ocupando plazas en la investigación, porque pues las mismas universidades juegan de ese lado. Es decir, no le crean a los medios de comunicación. Todos los días es una larga disputa del presidente con todos los noticieros que no le gustan. Y entonces no le crean a estos, créanme a mí. Y el país está así. Y la verdad es que sí tienes un grupo muy importante que está dispuesto a creer lo que diga el presidente y a descreer todo aquello que se diga por otras vías, independientemente de los datos. Yo lo que siento es que, bueno, las campañas tampoco despiertan demasiado interés porque pues no hay ideología, no hay debate. Se habla del humanismo mexicano. Hay más tratados escritos sobre la cientología que sobre el humanismo mexicano, que es simplemente una serie de lemas, ¿no? Son una serie de lemas, pero no hay debate, ¿no? Repite Morena eso, que es un partido de poder, no es un partido ideológico, no tiene ningún interés en debatir absolutamente nada, y del lado de Xóchitl Gálvez pues sigue confusa. Hoy dicen sus voceros, van a salir a decir que ya se va a desmarcar de los partidos, que se lleva un mes, y los partidos políticos siguen, digamos, absorbiendo buena parte de lo que es su campaña, dejando un discurso de Xóchitl Gálvez pues, contrario al presidente, pero poquito más. O sea, no hay tampoco sustancia, no hemos visto todavía si fuera fútbol el partido. Me parece, ando un poco escéptico, que se le da demasiada importancia a lo que dicen nuestros líderes políticos. Vamos, es excesivo cuando hay una racionalidad del ciudadano común y corriente, si no, no se explicaría cómo en la capital, que ha sido la cuna del López Obradorismo, la mitad no está convencida de Morena, sino que vota por el partido contrario. Es decir, no niego que tenga impacto, pero me parece que se exagera el impacto que tiene. Y porque los ciudadanos tenemos una capacidad de raciocinio mayor de lo que piensan los políticos. Doy un ejemplo que siempre me ha llamado la atención, muy rápido. En 68, las primeras encuestas de opinión que he visto las mandó a hacer Echeverría en Gobernación. La población apoyaba al presidente frente a los estudiantes. Era consistente. Hasta el 2 de octubre.
el presidente cayó 50 puntos en la aprobación de los capitalinos por el hecho de violencia que no fue reportado por la prensa de En la esa capital, época, sí. sino por el voz a voz. Es decir, ¿qué quiere decir? No lo sabemos porque no hubo estudios, eran encuestas muy pedestres, muy elementales, pero sí que tenemos que irnos con más cuidado porque la ciudadanía está observando con más cuidado lo que nos imaginamos. Sí, yo creo que, a ver, muchos le creen. Está, ¿no? O sea, la ciudadanía está más politizada de lo que, ¿no? O sea, no está como engañada, ¿no? O sea, ¿por qué no considerar que realmente lo que dice López Obrador sí es un seguimiento genuino, ¿no? O mucho más genuino. Entonces, dice, sí, también dijo Curcio que si los que no reciben apoyo votaran, ganaría Xochitl, ¿no? O sea, pues no lo sé, ¿no? O sea, tendríamos que ver ahí. Lo cierto también llama la atención más bien los que no apoyan a López Obrador y reciben apoyo, ¿no? O sea, como mucha gente de 60 o más que son súper conservadores, pero van por su apoyo, ¿no? Entonces, bueno, comentaron esto. Bueno, seguimos. Los que le creen todo, pero sí son muchos. No son suficientes para ganar la elección, pero son una base fuerte y importante. Y los demás, pues dices, la capital pues ya se ha venido decepcionando seguramente su voto del 2020. Sí, eso de lo de la capital. Bueno, de la capital, López Obrador habla de que, ¿no? Como es tal el bombardeo de los medios que se ha logrado afectar la percepción, ¿no? Las elecciones intermedias, ahí hay algún chanchullo, ¿no? Ahí aparece el nombre siniestro de nuevo de Ricardo Monreal, casillas que estuvieron 100% de votos, cuando realmente eso nunca pasa, ¿no? Siempre en el 70%, cuando votan muchos, ¿no? Casillas del 100% de votos, todos hacia el PAN. Entonces parece que hubo una negociación, más allá de que y bueno, y a partir de ahí han querido vender esto, pero me parece que, bueno, en esta elección se podrá volver a ver, ¿no? Que realmente, pues, y que Morena no es un partido ideológico. Llama la atención el uso de la ideología del concepto, ¿no? Porque hay veces que la usan como que es algo que hay que quitar, ¿no? Que es mala la ideología, ¿no? Sobre todo en ciencia, por ejemplo, ¿no? Y acá Curcio lo está usando como una ideología, ¿no? Y que Morena no la tiene, ¿no? Que es un partido como que bien resultadista, casi, casi, ¿no? Entonces, bueno, es interesante eso. De alguna forma eh, pudiera no ser, digamos, tan así, ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, el humanismo mexicano y que se ríe, ¿no? De que hay más de cienciología, un par de lemas, bueno, sí, tampoco estoy diciendo que el humanismo mexicano sea o sea, es interesante como lo menciona, pero sí, o sea, hace falta eso del humanismo de entrada con estructuralismo francés, ya eso queda de ser un muy humanista, está muy, bajo sospecha, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que sí, realmente, pues sí da para repensar la función del Estado y pues que eso mismo sería la ideología y pues que eso mismo sería el que tanta gente, ¿no? Y que, sí son muchos, ¿eh? O sea, no para ganar una elección, sí son muchos, claro, no solo para ganar una elección, para arrasar en una elección. ¿No? Pues es que no le gustan muchas cosas de lo que hizo López Obrador o la propia Claudia Sheinbaum. Es decir, sí puedes tú apoyar en un momento dado una opción, pero no te ciegas a decir todo lo que hace está bien. Y eso se refleja en el voto. Nos vemos en el siguiente segmento. Bueno, ahí estuvo el primer segmento. Creo que el siguiente va a ser de lo del debate. Vamos a ver. Y si no, pues ya nos seguimos con ese dos, ¿no? En este afán de entender la realidad política del momento a través de la estrategia de los actores principales, voy a relatar un hecho y la reacción que ha tenido, porque me parece que lo ilustra. La Comisión COVID.
800,000 muertos aproximadamente, muchos de ellos no debieron haber muerto. Un Julio Frenk y Jaime Sepúlveda, bestias negras del obradorismo, invitan a un grupo de especialistas en diferentes aspectos a hacer una comisión para investigar qué pasó con la epidemia de COVID. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Bueno, es esta de COVID. A ver, vamos a ver si hay otro sobre elecciones. Es otro de los temas a tratar el día del debate, el próximo 7 de abril, por las candidatas y el candidato, para que no digan que discriminamos, es el de la corrupción y la transparencia. No le va a ser fácil, voy a hablar ahorita de la puntera, no le va a ser fácil a Claudia Sheinbaum hablar ni de corrupción ni de transparencia. Primero, mi pregunta sería, ¿para qué plantear, que por cierto lo hizo el día de hoy, planteó un programa nacional anticorrupción esta mañana, ¿para qué plantear si ya decretó López Obrador que en este país ya no hay corrupción? Se acabó la corrupción, nos ha dicho una y otra vez en las mañanas, no necesitamos una política, pero en fin, ella planteó una política anticorrupción, desde luego que comparte el diagnóstico de López Obrador, como en muchos otros temas, pero con todo se lanza. ¿Y cuáles son los ejes de su política anticorrupción? Sus ejes son que hay el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, que tenemos un derecho a tener una buena administración pública, o sea, que involucra un buen uso de recursos públicos, y para ello propone 3 o 4 cosas desde mi punto muy generales. La coordinación entre niveles de gobierno y poderes, poder judicial, poder legislativo, es tanto como decir nada, pues sí, debe haber una política nacional anticorrupción y eso implica que entren todos. Segunda, mejores compras públicas. Difícil para Claudia Sheinbaum hablar de mejores compras públicas y de transparencia. Hicimos una investigación sobre compras públicas 2020, 21, 22. No se publicaron en la Ciudad de México las compras públicas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ni transparencia y toda la oportunidad de corrupción. Finalmente plantea una agenda federal, Agencia Federal Anticorrupción, que supongo que quiere decir que desaparece el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué digo que no puede rendir buenas cuentas? Ya no rindió buenas cuentas, perdón, López Obrador, tampoco Claudia. Claudia prácticamente desapareció el Sistema Estatal Anticorrupción. Transparencia ocupa uno de los primeros lugares en lo que pagamos los ciudadanos por corrupción, lo ocupa, y el tercer lugar en percepción de corrupción. O sea que no tiene nada que mostrar ni ella como jefa de gobierno, ni López Obrador como presidente de la República. Yo creo que uno de los grandes temas va a ser oírla directamente, plantear si desaparece o no el INAI, ¿no? Es decir, si está de acuerdo con la tesis obradorista. A ver, lo de la corrupción, ¿no? O sea, desaparecer la corrupción, ¿para qué una comisión si ya la desapareció? Bueno, no, o sea, se combatió, ¿no? Se redujo, con eso se notó una diferencia, ¿sí? Pero bueno, ahí viene por ejemplo, todo el zapatismo, muchos movimientos sociales, o más bien los movimientos sociales, reivindican, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, que hay que hacerlo de abajo hacia arriba, no al revés, ¿no? Y aquí fue una consecuencia que, por ejemplo, con el chavismo también pasó o pasa, ¿no? Que es que como López Obrador desde arriba limpió, digamos, a nivel presidencia todo está muy limpio, pero de ahí va bajando y no necesariamente, ¿no? Se redujo, claro, o sea, que se eliminó, no. Y por eso es lo que Claudia, pues, seguirá, ¿no? Habrá que ver qué tan férrea es la lucha, porque más allá de posicionarse al centro o a la izquierda o a donde, ahora que esa es la discusión, eso creo que no es relativo, o sea, lo que realmente radicalizó en López Obrador no fue recorrerse a la izquierda, ¿no? O al socialismo, sino más bien eso del combate a la corrupción, eso sí le dio énfasis, ¿no? Aunque acá lo quieran demeritar, realmente es un logro, llama la atención, ¿no? Y es hasta preocupante cómo lo muestran como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eso deja mucho que desear, que en las universidades mexicanas o sea, se escuche solo eso, ¿no? Quieren pintar esa realidad, o como de periódico.
está planteada en las reformas constitucionales, pues ya se compromete, uno, a hacer válido el texto constitucional, el derecho a la información, no, oírselo de manera directa, creo que va a ser extraordinariamente útil. Yo creo que en su haber tiene en el gobierno de la ciudad lo de la agencia digital, lo del gobierno digital, donde sí se avanzó y creo que sí se reducen en términos generales en la interacción del ciudadano con la administración, un montón de arbitrariedades o temas que pueden funcionar. Es largo, es caro el gobierno de la Ciudad de México, cualquiera que haga un trámite lo habrá podido constatar, pero es más impersonal, no tienes esa percepción de que tienes un funcionario que te va a robar ahí. La última encuesta del INEGI decía que la gente sigue percibiendo mucha corrupción en los gobiernos, particularmente locales. Relacionarse con la administración, que sí, en la ciudad y en todo el país sigue siendo tremendamente gravoso. Pero aparte de lo que dice el presidente, no robamos en mi entorno, bueno, eso lo dice él, pero la vida del ciudadano para obtener servicios sigue siendo muy complicada. Habrá que ver si tienen también una gran reforma administrativa que ofrecerle a este país, que simple y llanamente, cada vez que te enfrentes con el gobierno, dices, con la iglesia hemos topado. Y hablando de iglesia, si el de salud se lo dio a Kersenovich y a De la Fuente, que son dos individuos con mucho prestigio, el eje de anticorrupción se lo da a un converso, como Javier Corral, y uno dice, señor, que ha estado saltando de un lugar a otro buscando trabajo, colocándose. Efectivamente, ahora es el responsable del equipo de Claudia Sheinbaum de plantearnos la estrategia anticorrupción. Yo lo recuerdo a él en las épocas que era foxista, ¿no? Muy cercano a Francisco Barrio, el señor anticorrupción, y 20 y tantos años después de aquí que Corral sigue vivo en el ámbito político y se propone como el hombre que va a desarrollar a lo mejor es el próximo secretario de la Función Pública, pues, eventualmente candidato a senador, pero digamos, son las señales que se están mandando ahora. Bueno, ahí Curcio se va con todo sobre este personaje. Sí, eso es una crítica que, digamos, llama la atención porque esa crítica de que se recicla el mismo sistema político de un partido a otro, ¿no? Que puedan cambiar. López Obrador sí lo ha mencionado varias veces en su mañanera, incluso, ¿no? Como que hay conversiones, ¿no? Digamos, habría las conversiones y sí hay la parte como de gente que sí, o sea, que realmente, sí, pues son funcionarios públicos que viven de la función pública, y pues les da igual prácticamente ya en algún punto, o pueden trabajar de cualquier papel, ¿no? Eso, ¿no? Eso es lo que termina pasando. Y no, pues o sea, es que la idea sería eliminar toda esa burocracia, ¿no? O sea, lo que aquí llama la atención en el argumento de, por ejemplo, Curcio, es que él termina apoyando a otro partido que hace exactamente lo mismo o peor, ¿no? O sea, entonces no, o sea, que él esté financiado por un grupo que está proponiendo partido, aunque él se quiera dar una cara como muy, ¿no? De te voy a mostrar las dos partes. Lo cierto es que golpetea. Y sí, claro, ha intentado ahora mencionar, en el bloque pasado creo, mencionaba, Xochitl tal, ¿no? Sin embargo, claro, ¿no? O sea, los golpes ahora, ¿no? Esta persona que va a luchar contra la corrupción. Y que claro, ¿no? Ahí, conforme, digamos, López Obrador se vaya alejando temporalmente, esa es la duda que muchos nos da, pero que decimos que, bueno, ojalá y Claudia nos sorprenda y por bien de la propia ciencia mexicana, ¿no? Que sí, esa es otra gran carta que se está jugando, esto de la digitalización de de los trámites. La tramitología, ese sí es un gran pendiente, aunque claro, creo que se va para allá. No creo que sea la misma experiencia, creo que sí se han mejorado mucho los trámites. Ahí hay un gran campo por hacer. Gente de ciencias de la computación, ¿no? Como todo ese desarrollo que el gobierno tiene pendiente y que está la formación mexicana, ¿no? Entonces, ese es un gran nicho de oportunidad tremendo. Creo que sí se va para allá, pero sí, habrá que acelerarlo y de eso se tendría que hablar. Realmente sería uno de los grandes temas, ¿no? Me parece injusto criticar tanto al gobierno, a Morena 4T, cuando es un mal generalizado. Vamos, la actitud displicente frente a la corrupción la comparten el PAN, el PRI y el PRD. Y vamos, es generalizado, los puedo decir de Morelos, tan malo Cuauhtémoc Blanco como gobernador en ese tema,
de falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, como el Congreso que dominan el PAN, el PRI y el PRD. Es decir, no hay diferencia en ese tema, porque en el trasfondo yo lo que he llegado a creer, a convencerme a partir de la información, es que existe un pacto de impunidad desde los años 20, desde el Grupo de Sonora, desde que Abelardo L. Rodríguez en el norte, o Margarito Ramírez en Quintana Roo saqueaban al país de recursos naturales y eran protegidos por los presidentes porque les resultaba funcional. Vamos, hasta Gonzalo N. Santos era protegido. Bueno, ¿por qué no nos podemos ir hacia tantos y tantos políticos de todos los partidos que se corrompen? Y eso no es lo grave, la condición humana, las facilidades. Lo grave es el manto de protección que reciben de quienes encabezan las respectivas fuerzas políticas. El caso de Nuevo León, pues paradigmático, Movimiento Ciudadano, que vamos, ha sido una de mis grandes decepciones, ver cómo ese partido tolera comportamientos que son absolutamente corruptos. Me refiero en términos de la ética democrática, de lo que debería ser una democracia. No, y de los negocios. Y para no seguir con el cartel inmobiliario que sí existe, pero no solo en Morena, sino también en el PAN, en todos los partidos, porque es un negociazo desde tiempos inmemoriales. Y tienes razón, desde luego, y por eso Cárteles inmobiliarios, ¿no? Que, bueno, dan todos los trámites que pueden favorecer el Estado. Claro, ¿no? Todo eso, digamos, en términos ecológicos, ambientales, sería una agenda muy pendiente ahí y que están sumidos todos los partidos, ¿no? Pues, en ir vendiendo los recursos naturales. Entonces, bueno, por ejemplo, hemos hablado por acá de que el gobierno podría apoyar proyectos locales para que la gente no termine vendiendo sus terrenos, termine siendo granjas, ranchos, escuelas, es decir, como una infraestructura en donde pueda generarse, crear cultura, crear comunidad y que la gente no termine vendiendo a extranjeros o a otras personas que van a lucrar con esa tierra y de alguna manera el gobierno, pues, claro, ¿no? O se las termina vendiendo o haciéndole los trámites, o también los particulares que lo venden y terminan vendiendo, pues, sus patrimonios, ¿no? Sobre todo en regiones muy, muy, muy exóticas, pero pues realmente sería apoyar toda la gente que tenga tierras mexicanas en que las pueda no vender, ¿no? Eso creo que sería una gran agenda. Y bueno, dice que la corrupción la comparten los tres, sí, ¿no? Pero el combate sí ha sido evidente y entre más se distancia de López Obrador, más sucede. Eso también es una realidad. esta mesa desde hace varios años hemos criticado y condenado la corrupción, en su momento del PRI, en su momento del PAN, por supuesto. Y en ese sentido, por eso yo no creía cuando López Obrador... No, en su momento y en el actual lo dejaron de hacer. Ese es el problema. No solo que iba a reducir la corrupción, sino que le iba a erradicar. Y él asentó, o sea, nada, cero corrupción, nada. Ni siquiera la corrupción que hay en los países escandinavos, que es muy poquita, pero hay. Yo decía, pues claro que no, ¿por qué? Pues porque no le creo que vaya a poder ni siquiera hacer el intento real de combatir la corrupción en serio y de que nadie iba a ser perdonado, ni sus cercanos, ni sus parientes, ni sus aliados. Cualquiera que incurriera en corrupción sería castigado. Y desde luego, pues está la impunidad, que se ha mantenido como un acuerdo generalizado. Por eso también le ofreció la impunidad a Peña Nieto y la aceptó, y por eso no lo ha tocado. Muchos obradoristas estaban seguros de que lo iba a meter a la cárcel y decían, no, hubo pacto de impunidad y lo va a cumplir. Eso sí lo va a cumplir, no sé, otras cosas. Pero justamente ahí viene el contraste, porque cuando hablas tú de que otros partidos también han sido corruptos, como lo que estamos diciendo de Morena, entonces uno dice, ¿y dónde estaba el cambio que prometieron? Y que mucha gente creyó y sigue creyendo. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, amigos, compañeros obradoristas, me dicen, es que el PRI y el PAN hicieron corrupción y eran súper corruptos, yo digo, sí, sí, es cierto. Pero Morena también, ¿eh? No, claro que no. Morena no. Todo lo que se sale por aquí, por allá, son inventos de Loret, son inventos de
López Dóriga, o sea, no quieren creer que también Morena en todo caso está en eso. Y conforme ha pasado el tiempo, van saliendo escándalos de aquí, de allá, de las obras, de Nale, pues de Onale, de lo del Tren Maya, de pagar dinero para que te acepten materiales de menos calidad, ¿sí? O sea, por todos lados hay corrupción y decir, ok, el PAN y el PRI lo hacían, pero ¿dónde quedó el cambio? Estoy de acuerdo. Es lo mismo, ¿no? O sea, lo hacían mucho más, o sea, digamos, solo se dedicaban a eso y ese era el gran problema. Y sí, o sea, entre más se aleja del observador, el fenómeno sigue. Habría faltado que estuviera más tiempo López Obrador para poder ver qué pasaba. Aún así, el fenómeno es de abajo hacia arriba, o falta trabajar eso. Digamos, López Obrador lo comenzó de arriba a abajo, no está mal, pero hay que hacerlo de abajo hacia arriba. Cuando él habla mucho de las familias, o sea, todo ese aspecto creo que sí, o sea, tiene mucho que ver por ahí. Pero realmente quien nos menciona ese problema sigue en eso y quiere volver a eso y solo se dedica a eso, es los globalistas. Fíjense, en países tercermundistas o periféricos, esas oligarquías son parasitarias porque, digamos, no generan ellos una identidad de riqueza propia, ¿no? Sino que solo se dedican a gestionar a capital extranjero para que explote esos territorios. Entonces no terminan siendo productivos. Productivos son los capitales de fuera que llegan, inventaron, innovaron sus empresas y llegan hacia otros. Pero las oligarquías periféricas, en este caso, esta gente no son creativos, ¿no? Eh, no son productivos, pues, ¿no? En la mayoría de los casos, obvio, sí hay quienes sí lo hacen, ¿no? A ver si... Podría parecer injusto centrarnos, pero vaya, el debate va a ser entre esos partidos, ya sacará, me imagino, Claudia, lo del cártel inmobiliario, que como dices tú, toca además a todos los partidos que tienen aquí alguna delegación, pero pues en efecto, en la campaña del... No, pero el cártel inmobiliario es el del PAN. O sea, esa delegación, Benito Juárez, ese es el cártel inmobiliario más, es el que toca a los demás y que todos hagan, vale, pero el icónico es el del PAN. O sea, ahora estamos... Ven ese uso maniqueo, ¿no? Obrador, nos cansamos aquí de denunciar la Operación Zafiro, los piratas de Borges, las empresas de Duarte, las empresas del otro Duarte, la estafa maestra, etcétera. Pues ahora toca ver el desempeño de López Obrador y qué va a decir Claudia frente a eso. Que por cierto, una de las, yo te diría, la mejor propuesta que tiene en su plan anticorrupción. Muchos de esos estafas, datos, las casas, eso se explicó cómo no. Ahí ya se desmintieron, digamos, hay casos en los que se le podrá estar, pero estaban infladas los números, tal, y hay otros que sí de plano eran falsos, ¿no? Entonces, eso es increíble que lo sigan diciendo ahí y que se queden con esa idea, por ejemplo, los profesionistas, ¿no? O sea, los científicos sociales que se queden como con eso, ¿no? Eso es bien preocupante porque uno va y dice, ay, pues es mi profe de la universidad, ese sí sabe un buen, y baila, ¿no? Es lo de digitalizar todos los medios, es una buena propuesta. De esa manera han reducido la corrupción en muchos países, sí que no tengas relaciones cara a cara con los servidores públicos, porque eso te baja naturalmente. Y la gran pregunta es la que haces tú, ¿no? Que sí. Como los apoyos de López Obrador que van a cuentas directas y no con intermediarios. La gran pregunta es la que haces tú. Ella ya dijo que respalda a López Obrador en la desaparición del INAI. ¿Lo va a repetir? Ya dijo. Sí, aquí el tema es ese, si lo va a sostener y si nos da una agenda un poquito más amplia, ¿no? Yo he hecho en falta todo el debate sobre la función pública. Por eso digo, este país le hace falta menos política y más administración. ¿Quién va a modernizar la administración pública, que es uno de los elementos centrales para que tengamos buena producción, la gente tenga servicios públicos adecuados? O sea, hay muchos temas. Y bueno, si se deslinda o no de la política que había que empezar a barrer la escalera desde arriba. Parece que no se barre lo suficientemente arriba y en el resto de los escalones la corrupción sigue ahí. A lo mejor lo que tuvimos fue igual que que en salud, mucha publicidad y poca sustancia. Vamos a ver si desarrollan ahora una verdadera política anticorrupción y de modernización de la administración pública. Pues sí, porque en este sexenio nos fuimos en blanco y en el gobierno del CM. O sea, en blanco no nos fuimos, ¿no? O sea, pero escuchar eso clase tras clase diario, eso sí que es, ¿no?
la verdadera propaganda, ¿no? Pero fíjense cómo está en lo universitario y en los medios masivos, realmente no hay mucho cambio de nivel, ¿no? Si tú escuchas un programa en la mañana y un profesor de doctorado, no dicen más o menos nada diferente, ¿no? Lo cual es lamentable, porque está hablando que el nivel es muy bajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, dice, no hubo cambios, eh, la digitalización, ¿no? De no tener interacciones cara a cara y ir logrando, claro, ese es todo un campo que ya dijimos, y pues bueno, eso de barrer que no se barrió bien, claro, porque es que la lucha de abajo hacia arriba pues termina siendo mucho más dura, larga y casi que imposible, pero pues esa es la vía de irlo tejiendo, ¿no? La de arriba hacia abajo no hay que dejarlo, o sea, yo pienso una figura como un rombo, ¿no? O sea, que esos dos puntos vayan tocándose, ¿no? O sea, las dos luchas creo que hay que darlas, hay que tener esa preparación, esa capacidad para dar las dos, no a la par, ¿no? Habrá momentos donde hay que decidir, sí, bueno, a la par sí se puede, ¿no? Pero sino que fuerzas estén acá, fuerzas estén allá, y que haya una interacción, no necesariamente una alineación, ¿no? Este, quizás sí en algunos aspectos fundamentales. Pero bueno, creo que aquí va a acabar hoy. Creo que también nos fuimos en blanco, pero terminamos con este bloque de corrupción y transparencia y vamos con uno más del debate del próximo domingo. Que hay que ver que hay. Bueno, ese corrupción y transparencia iba el del debate, ese ya no lo vamos a ver hoy, pero seguramente pues, pasando el debate habrá mucho. Podemos también comentar algo del debate, puede ser, ¿no? A ver, ahí checamos. Y pues nada, vamos ahí viéndonos. Un abrazo y que estén muy bien. Yo soy Javier Ávila y estamos en Divergencia Transdisciplinaria. Esto es unas transmisiones que estamos haciendo de política a propósito de las elecciones en México 2024. Y bueno, pues somos una consultora de investigación. En este caso tenemos modelos de intervención en problemas sociales y psicológicos o psicosociales. Pues bueno, nos pueden seguir en las redes como Divergencia T, Divergencia Transdisciplinaria, y tenemos otros proyectos ahí también. Entonces, bueno, ahí para que les echen un ojo, tenemos el canal de YouTube, Divergencia T, y nada. Muchísimas gracias por su atención, estamos en contacto. Chao. A ver, voy a detener esto. Bueno.